La fe tiene una característica que muchas veces no se entiende, porque por eso mucha gente dice, algún día Dios me va a bendecir, algún día Dios me va a sanar, y la fe es ahora. La Biblia dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Así que si usted quiere algo de fe, necesita tenerlo ahora o no lo tiene. O lo tiene ahora porque no lo puede esperar. Algún día Dios me va a sanar, no va a ocurrir. Eso sería esperanza, eso sería esperar que algo pase. Y quiero decirle que el 80% de los cristianos caminan en esa idea de esperar que algo suceda, esperar que algo cambie. Sin embargo, la fe dice, es pues la fe la certeza. Es pues la fe. Muchas veces la gente no toma en cuenta los verbos de la Biblia, pero la palabra de Dios dice que cada palabra, cada coma, cada punto te va a traer una revelación, te va a traer una luz. Todo lo que no es ahora no es fe, todo lo que es después tampoco es fe, y todo lo que es pasado tampoco. Quiere decir que tu pasado no te condiciona y tu futuro tiene que ver con la fe presente. Y la Biblia dice, es pues, si no diría sería la fe, o será la fe, o si no sería, como mucha gente piensa, que la fe va a trabajar, la fe viene por haber oído. Por eso dice, es pues la fe. Por oír y oír la palabra de Dios viene la fe. Quiere decir que no va a venir por lo que has oído, sino va a venir por lo que hoy estás oyendo. Quiere decir que Dios siempre trabaja con tu presente. Entonces yo quería volver a activar, o sea, hablar acerca de activar la autoridad del creyente y de lo que dejé el otro día, la última vez que vine. Me gusta que usted pueda volver a escuchar estas cosas porque yo estoy seguro que estas verdades le va a ayudar, ¿verdad? Cuando usted activa la autoridad del creyente, muchas cosas empiezan a suceder en su vida. Usted va a comenzar a tener una mirada diferente de servir a Dios. El servir a Dios toma otro lugar cuando usted activa. Tenemos muchas ideas pasivas. Lo pasivo nunca trae resultados, usted lo puede ver. Lo teórico nunca trae resultados. Todo lo que tiene que ver con lo práctico. Y la autoridad del creyente es algo práctico. Si quiere, solamente yo le voy a ir directamente a la palabra. Quisiera que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4. No sé si lo podemos poner en la pantalla. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4. Entonces, para primero saber la autoridad del creyente, lo último que, la vez que estuve, hablé acerca de todo lo que Jesús declaró para la iglesia, tiene que ver que todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. No quiero ir a esa escritura para no perder esta, porque así continúo. Pero en Mateo 18 dice, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates será desatado. Mateo 18. La palabra atar, creo que lo dije el otro día, significa no permitir algo. Quiere decir que todo lo que no permita la tierra, no lo permitirá Dios o el cielo. Cada vez que la Biblia habla del cielo, habla de la acción de Dios. Quiere decir que lo que no permita la tierra, Dios no lo permitirá. Muchas veces la gente dice, el Señor lo permitió, pero muchas veces nos damos cuenta que la llave está en nosotros o está en la iglesia. Ahora, después dice la otra versión o viceversa, todo lo que desates será desatado en el cielo. Quiere decir que Dios no desata hasta que usted no desata. Y la palabra desatar simplemente significa permitir que algo suceda en tu vida. ¿Y cómo permitimos que algo suceda en nuestra vida? Por eso necesitamos entender la autoridad. Porque Dios quiere sanarte, pero tú tienes que permitir que Dios te sane. Tú tienes que recibir que Dios te sane. O sea, si es la voluntad de Dios me sanará, o el Señor me sanará. No, tú tienes que permitir que Él lo haga. Por eso dice, todo lo que desates, Dios desata. Y todo lo que no permitas, que frenes. Hay muchas cosas que quizás no has frenado en tu vida. Y tú dices, estoy esperando que Dios lo haga. Sin embargo, la autoridad del creyente te activa para que tú hagas algo para que Dios lo haga después. No que Dios lo haga. Por eso, si no diría, el cielo actúa y tú actúas. No, dice, la tierra hace algo y el cielo hace otra cosa. Hace lo mismo. Ahora, mire lo que dice, yo antes de entrar en esto que tiene que ver con la autoridad, también nosotros necesitamos saber qué es lo que dice la Biblia acerca
de por qué tenemos que tener autoridad. El por qué es importante que usted lo entienda, porque si usted no entiende el por qué, usted va a dejar las cosas así como están. Y el tiempo cambiará las cosas, y el tiempo no cambia las cosas, el tiempo las empeora. Entonces, mire lo que dice, no sé si lo podemos poner, 2 Corintios 4:4, ahí está. Mire lo que dice la Biblia. Ahí dice, en la Biblia dice, en los cuales el Dios de este siglo, lo dice en minúscula, aquí está en mayúscula, pero originalmente dice, en los cuales el Dios de este siglo, si puedes repetirlo conmigo, el Dios de este siglo, si lo leemos así rápido, quizás no significa mucho, pero la palabra el Dios de este siglo significa el Dios de este mundo. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Quiere decir que el Dios de este mundo cegó el entendimiento. Ese Dios no está hablando de nuestro Dios, no está hablando de Jesús, no está hablando del Espíritu Santo, no está hablando de Dios el Padre, está hablando de otro Dios. Entonces, ese Dios, dice la Biblia, en minúscula, es el que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver la luz. ¿Cuál es la luz? Esta sería la luz de lo que te pertenece, de lo que tienes que activar. Dice la Biblia, cegó el entendimiento. ¿Qué significa cegar algo? Significa que la palabra está hablando del diablo o de Satanás, como usted quiera entenderlo. Pero yo quiero que usted no se enfoque en eso, sino se enfoque en cómo él trabaja. Porque a veces cuando decimos la palabra diablo, la gente, hablamos del diablo y parece que nos da un poco de creencia equivocada. Sin embargo, la palabra diablo tiene que ver con un trabajo que él hace, que usted debería saber, porque él ciega para que usted no ve. Lo que usted no ve no puede creer, lo que usted no ve no puede funcionar. Si usted no ve la sanidad, nunca va a ser sanado. Si usted no ve prosperar, si usted no ve avanzar, usted no puede avanzar porque no lo ve. No es porque no quiera. Me gustaría avanzar, pero no lo veo. Entonces, él trabaja para que usted no vea cosas o que no veamos cosas que nos pertenecen. En este caso, la autoridad. La autoridad para hacer un cambio. Ahora, cegó el entendimiento. ¿Y de qué manera lo ciega el entendimiento? Esto es interesante porque muchas cosas decimos, ¿cómo él lo hace? Por eso que la Biblia dice en Romanos 8, no quiero esta escritura para no irme de aquí, pero en Romanos 8 dice que no caminemos y no nos ocupemos de la carne. ¿Y qué sería la carne, no? ¿Qué serían las cosas de la carne? La Biblia dice que el que se ocupa de las cosas de la carne pasa a ser enemigo de Dios. Es mucho más duro de lo que nosotros pensamos. Ahora, la Biblia habla de varias características de la carne. Cuando la persona camina en lo natural, la palabra carne significa lo natural. Porque nosotros, mire lo que le digo, la Biblia lo dice de diferentes maneras, pero nosotros caminamos en el reino de los sentidos. Es un mundo de sentidos. Por eso la gente trata de creer a Dios con sus sentidos. Trata de creer a Dios y cuando lo vea, ahí parece que lo cree. O trata de escuchar alguna cosa que le confirme lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros no necesitamos escuchar nada, nosotros necesitamos entender que hay un mundo de sentidos, que es lo que hemos sido educados. Y quizás no se habla, la Biblia no habla específicamente de eso, pero la Biblia dice no mirando las cosas que se ven. La Biblia habla acerca de no mirar circunstancias, no porque no existan las circunstancias, sino porque si aprendemos a mirar la palabra de Dios, vamos a mirar menos las circunstancias, vamos a mirar menos los sentimientos y vamos a salir y vamos a separarnos del mundo de los sentidos. ¿Qué es el mundo de los sentidos? Se lo voy a decir de una forma sencilla. Todo lo que usted puede tocar, todo lo que usted puede ver, todo lo que usted puede oír. Nosotros oímos todo el tiempo, nosotros vemos todo el tiempo, y nosotros también tocamos y queremos que todo lo que sea real tenga que ver con nuestras creencias. Sin embargo, la palabra de Dios dice que andamos por fe y no por vista. Entonces, yo tengo que salir de un lugar para entrar en otro. O sea, no puedo estar aquí en el mundo de los sentidos y activar la autoridad del creyente.
Ahora usted me dice, pero es verdad, yo vengo de esa educación, pero cuando usted entra a la iglesia, la educación y la guía empieza a cambiar por la palabra de Dios. Hay otro sistema que no es el sistema del mundo, porque el sistema del mundo es este, el Dios de este siglo, de este mundo, trabaja para cegar, para que tú no veas que esta palabra puede funcionar en tu vida. Entonces, ese es un funcionamiento del enemigo. El segundo, le voy a decir el segundo, San Juan capítulo 8, verso 44. Si lo ponemos, mientras lo ponen, la Biblia dice que Él es el padre de las mentiras y que Él miente desde el principio. Y Jesús lo declaró como el padre de mentiras porque va a trabajar sobre mentiras, no va a trabajar sobre la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Ahora, para que la verdad sea la palabra de Dios y activemos en la verdad la autoridad del creyente, tengo que entender que hay mentiras. Todo el sistema funciona con mentiras. Por eso, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aún Jesús fue muy radical en esto. Y entonces le dijo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ha sido homicidio al principio, no hay permanecido la verdad, porque no hay verdad en él. Porque miente, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentiras. Entonces, ¿quién recalca la mentira? Jesús. Es decir, él funciona como mentiras. Ahora, puede haber una enfermedad, puede haber un diagnóstico para que tú te dejes llevar por eso. Puede haber una crisis para que tú te dejes llevar por eso. Pero la Biblia dice que Él trabaja con mentiras en nuestra mente. Entonces hay cosas que no son verdad, hay complejos que no son verdad, hay miedos que no son verdad, hay pensamientos de rencor que no son verdad, hay resentimientos que no son verdad, hay cosas que no te dejan avanzar y son mentiras aquí en la mente. Y uno dice, es algo mío, no es algo tuyo, es algo de ahí. Está escrito que van a venir con mentiras. Está escrito que van a venir con una mentira que te va a decir, caminarás en pobreza toda tu vida, o caminarás enfermo toda tu vida. O caminarás en fracaso toda tu vida, caminarás en soledad toda tu vida, en depresión toda tu vida. Y esos pensamientos vienen y entonces la mentira pasa a ser una creencia. Lo tercero que dice la Biblia, y aún es más fuerte, está en Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Apocalipsis capítulo 12, verso 9, dice la Biblia que hubo una gran batalla en el cielo. Profetiza Apocalipsis acerca de lo que Él hace. Y si usted lo ve, dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás. Yo quiero que usted podamos traducir lo que significa diablo, para que usted entienda bien que no es un muñeco rojo que te va a asustar de noche y no es nada extraño que te va a aparecer en tu vida, ni van a ser demonios que van a andar dando vueltas por todos lados. No se asuste. La palabra diablo significa originalmente un mensajero de calumnia. Un calumniador, alguien que da falso testimonio. ¿Usted habrá escuchado de falsos testimonios por ahí? ¿Habrá escuchado de gente que dice cosas que no son y le dicen a otros que no son? ¿Qué se llama? ¿Crítica por ahí? ¿O que se llama alguna cosa que decimos, hablamos del otro, la gente no es discreta con la otra persona? Eso tiene que ver con este trabajo. Y entonces dice la palabra, el cual, a ver, dígalo conmigo para que usted me siga y usted me acompañe en esto. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, fue arrojado a la tierra. Claro, todo esto es espiritual, no es natural. Si usted quiere caminar en el mundo de los sentidos, no lo va a entender. Pero si usted va, es como todas las áreas de nuestra vida. Si usted se dedica a la construcción o se dedica a las finanzas. Si usted se dedica a las finanzas o se dedica a la química. El químico quizás no sabe de finanzas, quizás el de finanzas no sabe de química. Hay mundos que son diferentes, ¿sí o no? Bueno, el mundo de los sentidos, de lo natural, es diferente al mundo espiritual. Yo tengo que saber eso, porque si no digo, ¿qué es lo que dice la gente? No, yo si no lo veo no lo creo, si no lo toco no lo creo. Bueno, ese es un mundo, pero hay otro mundo, que es el mundo espiritual, que creó todas las cosas y que la Biblia dice que creó el universo. Entonces, el cual engaña al mundo entero.
Repítalo conmigo, engaña al mundo entero. Y muchas veces la iglesia puede entrar ahí. Porque si sigo el sistema del mundo, voy a entrar. Entonces me creo que lo de afuera es mejor que lo de adentro. Me creo que lo que dicen afuera tiene más validez que lo que dicen aquí los profetas de Dios. Y entonces estoy en una lucha entre lo que dice el mundo, el sistema, no estamos hablando de la gente, el sistema. Si usted supiera más del sistema, y algunas cosas sabemos, y otras no, podemos saber lo que dicen los periódicos, lo que dicen las noticias, pero que también las noticias son manipuladas para que mientan y para que usted escuche lo que ellos quieren que usted escuche. Entonces nosotros no creemos que hay paro y no hay paro, o nos creemos que hay tanto porcentaje de paro incomprobable. Nadie lo puede comprobar. Son solo las noticias. Entonces usted sigue las noticias, pero aquí hay otras noticias. Las noticias de los médicos. Respetamos a los médicos, damos gracias a Dios por los médicos, pero también acá hay noticias de un médico divino que dice, porque yo soy el Señor, tu sanador. Es otro sistema. Ahora, si voy a este sistema, bueno, encantado, puedes ir al sistema de los sentidos, al sistema del mundo, pero yo quiero construir en el sistema de Dios. Y tengo que construir en el sistema de Dios, tengo que crecer en el sistema de Dios, a eso se le llama crecer espiritualmente. Renovamos la mente sabiendo que hay algo que engaña al mundo entero y que el sistema está dando vueltas sobre lo que engaña al mundo entero y la Biblia ya lo profetizó. Que el mundo está engañado, que hay alguien que ciega para que no se vea la palabra y que hay alguien que miente para que usted no crea la verdad. Entonces, si no tomamos autoridad, esto queda. Ahora, lo voy a decir con mucha delicadeza. Mucho cuidado porque sé que puede haber personas que en otro tiempo han creído que Dios controla el mundo. Pero aquí dice que Él engaña al mundo. Dios controla tu vida cuando tú estás conectado con Dios. Porque si Dios controlaría el mundo, lo tiene bastante mal todo. Dios controla la iglesia cuando la iglesia está conectada a la palabra de Dios. Amén. Entonces, si decir que si engaña al mundo entero, yo tengo que tomar mi posición. Y ahí es cuando sale la autoridad del creyente. Y termino hablando acerca del trabajo de él. Primera de Corintios capítulo 5, verso 19. Usted lo habrá leído muchas veces y el pastor lo dice muchas veces. Primera de Corintios capítulo 5, verso 19. Algo que todos hemos escuchado de alguna manera. Dice, y sabemos que somos de Dios. Y sabemos que somos de Dios. Nosotros somos de Dios. Porque tenemos un pacto con Cristo. Pues venimos al Señor. Hay un pacto. Pero el mundo entero está bajo el maligno. Y la palabra bajo significa bajo control. Si lo ve ahí en la palabra, cuando lo vea, Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el control. El mundo, diga conmigo, el mundo entero. Bajo el control. Educación, sanidad, política, deporte, entretenimiento, vida laboral, negocios, empresas. Y ahí nosotros negociamos. Por eso hay tanta corrupción, por eso hay tanto que usted no sabe. Tanto movimiento que no sabemos. Cuando vino la pandemia es como que la gente despertó a decir, está controlado. Sí, está controlado, pero igual vino. ¿Y eso vino de Dios? No. ¿Eso lo controló Dios? No. ¿De dónde vino eso? Venía de China, ¿verdad? Pero venía del mundo. Y ellos son más de 1.000 millones de habitantes, imagínense el efecto que le hizo. Pero Europa quedó paralizada
por el control de la pandemia. Y la pandemia sabíamos que no era de Dios, por eso dice la Biblia, el mundo entero está bajo el control, pero bendito sea Dios. Él nos ha dado la autoridad a nosotros en Cristo. Usted por eso camina en prosperidad, porque camina y puede caminar en la autoridad y debe caminar en la autoridad. Debería caminar en la autoridad, debería rebelarse contra el sistema para caminar en la autoridad. Por eso nosotros necesitamos la palabra, por eso necesitamos renovar los pensamientos con la palabra de Dios para poner en acción la autoridad del creyente. Amén. Y la autoridad del creyente va conectada con la fe. Yo la vez pasada cuando les comenté acerca de las 3 formas que habla la Biblia de la autoridad del creyente, habla de tomar autoridad sobre nosotros mismos. Usted tiene autoridad sobre usted. Nadie más tiene autoridad sobre usted que usted. Por eso vino a la iglesia, porque quería venir a la iglesia. Si no quería venir a la iglesia, no venía. No es si Dios quiere, si usted quiere. Porque Dios quiere que vengamos a la iglesia siempre. Quiere decir que nosotros mandamos. Amén, sobre nosotros. Entonces, lo segundo es que Dios nos dio autoridad sobre situaciones y problemas. Y la Biblia le llama montañas. Y tercero, Dios nos dio autoridad sobre el diablo. Gloria a Dios. Y ahora es el tiempo de que nosotros caminemos y caminemos en esa autoridad, porque la autoridad nos va a llevar a servir a Dios, nos va a llevar a conectar más, nos va a llevar a tener más relación con Dios, nos va a llevar a tener más alabanza, más adoración. Ahora, fíjese que Jesús conectó la autoridad del creyente con la fe. Por eso, si ustedes me acompañan a Marcos 11:22, es un versículo muy conocido, Marcos 11:22, hablando acerca, en ese contexto, habla acerca de cómo él maldijo a la higuera. Y cuando él maldijo a la higuera, los discípulos se asombraron. Fíjese, los discípulos todavía no entendían a Jesús, porque Jesús hacía cosas que los discípulos no entendían. ¿Por qué? Porque lo hacía en los principios espirituales y ellos vivían en los principios naturales. Tuvieron que crecer. Y eso nos pasó a todos y nos pasa a todos. Por eso tenemos que salir lo antes posible de todo lo que es natural. Vivimos en lo natural. Trabajamos, dormimos, comemos, hacemos cosas naturales. Para eso necesitamos los 5 sentidos. Pero a la hora de Dios necesitamos tocar a Dios con fe. Porque Dios es muy grande. Dios es tan grande que el tumor va a desaparecer. Dios es tan grande que cualquier enfermedad tiende a desaparecer en el momento que la fe es puesta en acción. Porque la fe conecta con lo grande, con lo sobrenatural. Por eso dice la Biblia en Marcos 11:22, dice, respondiendo Jesús cuando le quiso explicar a los discípulos el tema de la higuera, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Fíjese que es simple, tener fe en Dios. Quiere decir que todo tiene que ver con un problema de fe. Cuando vino una tormenta sobre el mar y Jesús se levantó y paró la tormenta, ¿y qué le dijo Jesús cuando terminó de parar la tormenta? ¿Dónde está vuestra fe? O sea, en otras palabras, tienen un problema de fe. Necesitamos resolverlo. Mucha gente por años caminó en la iglesia en lo natural. Todo es natural. No pueden creer por sanidad, no pueden creer por un milagro, no pueden creer por una vida cristiana victoriosa. Vida cristiana, dígalo conmigo, vida cristiana victoriosa. Es tan importante porque el lunes viene. Usted sabe que el lunes viene, mañana es lunes. Se acabó la iglesia y usted tiene que empezar su vida, su día a día. Ahí necesita vida cristiana victoriosa. Ahí no le puede venir la depresión el lunes. No le puede venir los pensamientos de derrota el lunes. No, tiene que seguir en vida victoriosa. Vida victoriosa. En la iglesia, claro, porque la unción nos lleva arriba. La gracia nos lleva arriba. La palabra nos lleva arriba. El ambiente nos lleva arriba. Pero el lunes viene. ¿Qué pasa el lunes? Problemas, situaciones, dificultades. Ahí es la vida victoriosa. Por eso la fe y la acción de la autoridad del creyente te lleva a vida victoriosa.
Y Jesús respondiendo, Jesús le dijo, tener fe en Dios. Esta palabra es una palabra griega. Si usted está anotando, está tomando algunas notas, la palabra griega significa tener la clase de fe de Dios. Significa tener fe en Dios. O sea, nosotros escuchamos hablar de la fe evangélica, por ejemplo, la fe católica, la fe musulmana. Fíjense, los musulmanes cuando hablan de fe, hablan fuerte de fe. La fe judía, la fe católica. Pero no es esta fe que está hablando. Esta no es. Esta es la fe que viene de Dios, que es tipo, clase de Dios. Clase alta, otra clase. Es la misma fe que creó el universo. Es el tipo de fe de Dios. No es fe judía, no es fe católica, no es fe humana. Por eso Pablo decía, no les predico para que su fe esté basada en la sabiduría humana o la sabiduría de los hombres, sino que su fe esté basada en el poder de Dios. Esta fe es el poder de Dios en acción que trabaja en usted. Esta es la fe de Dios. Y después que entra en la fe de Dios, aparece Marcos 11:23 para explicarnos cómo va a funcionar la fe. Y en Marcos 11:23, diga conmigo, Marcos 11:23, dice, porque de cierto os digo, dígalo conmigo, de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este problema, a este monte. Y yo quiero que me siga con este versículo, hablando acerca de lo que Jesús nos quiere explicar acerca de la fe. Fíjese lo que dice este versículo, hablando de la fe y la autoridad. Dígalo conmigo, porque de cierto os digo que cualquiera, ¿de quién está hablando? Diga conmigo, de nosotros, que dijera a este monte. ¿Quién tiene que decir? Nosotros. Quítate, échale mano, y no dudar en su corazón. ¿Quién no tiene que dudar en el corazón? Nosotros. ¿Y qué más dice? Si no creyere, ¿quién tiene que creer? Será hecho lo que dice. ¿Quién tiene que decir? Lo que diga le será hecho. ¿A quién le será hecho? ¿Tendrá usted algo que ver en que suceda algo en su vida? Diga conmigo, tengo todo que ver. Diga fuerte conmigo, tengo todo que ver. Y dígame, y sabe una cosa, le estoy siguiendo las mismas palabras de Jesús. Fe, Marcos 11:23. ¿Quiere ir al verso 24? Mire el verso 24, versículo 24. Por tanto os digo, otra vez, diga conmigo, que todo lo que pidiere, diga conmigo, ¿quién tiene que pedir? ¿Quién tiene que orando? ¿Quién tiene que orar? ¿Qué más dice? Creyendo que lo recibiré. ¿Quién tiene que creer? ¿Y a quién nos vendrá? ¿Dónde aparece Dios? ¿Y dónde aparece usted? ¿Usted está apareciendo? ¿Usted tiene algo que ver? ¿Usted tiene que ejercer autoridad? ¿Usted tiene que pedir? ¿Usted tiene que creer? ¿Usted tiene que orar? Y entonces Dios empieza a trabajar en su vida de una forma de fe tipo Dios. En su vida, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Por eso es que cada vez que usted viene a la iglesia, usted está recibiendo, alimentándose de la fe. Alimentándose de la fe. Almacenando fe para que usted ejerza este tipo de cosas que tiene que ver con usted. Si yo le pregunto, solamente termino con esto, Josué 1:8. Josué 1:8 es un versículo súper conocido. Pero cuando nosotros hablamos de Josué 1:8, nos damos cuenta que Dios nos quiere meter ahí adentro para que nosotros entendamos la fórmula de éxito. La fórmula de éxito que tiene que ver con nosotros. Por eso dice Josué 1:8, si usted lo tiene ahí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De quién no se va a apartar? De tu boca. Sino que meditarás en él. ¿Quién tiene que meditar? Diga conmigo, tengo que meditar yo. Para que guardes y haga. ¿Quién tiene que guardar? ¿Quién tiene que hacer? Para que seas prosperado en todas las cosas y todo te salga bien. ¿A quién le va a salir bien todo? A nosotros. ¿Y quién tiene que prosperar? Nosotros. Si yo le pregunto a usted, ¿quién lo prospera, usted o Dios? Usted, escuche, no se apure, porque no quiero hacerle una trampa, no quiero hacerle una trampa. No me gustan los predicadores que hacen preguntas. Escuche, no quiero ponerlo mal. Pero es usted el que prospera. Porque si fuese por Dios,
siempre estaría próspero. Quiere decir que la autoridad del creyente todavía sigue estando en tu mano. Amén. Está en tu mano. Amén. Bueno, póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios.